Buenas a todos, estamos ante otra entrevista literaria. En esta ocasión tenemos más el privilegio, ya que además es de Zenda, le conozco de ahí. Miguel Ángel Santamarina ha sacado un nuevo libro, La guerra que cambió España, formato efemérides. Aunque bueno, yo cuando vi que era formato efemérides me imaginaba algo como 2 líneas y de repente he visto que sí que hay desarrollo. Así que he disfrutado bastante con la lectura del libro y bueno, y bienvenido a mi humilde canal. Pues muchas gracias por invitarme, Roberto, ahí a tu canal, a tu casa, y encantado de hablar del libro contigo. Me llama la atención, y te quería preguntar, que lo primero que sale en el libro es una cita de A Sangre y Fuego de Manuel Chaves Nogales. ¿Por qué has elegido esta cita? Pues porque yo creo que cuando estaba buscando un poco cómo hacer el libro, ¿no? O sea, tú tienes una idea, tú puedes tener 2 ideas muy claras. Es decir, tú puedes buscar un público de izquierdas o puedes buscar un público de derechas, digamos, intentando simplificar, ¿no? Una interpretación u otra, ¿no? Con toda la instrumentalización que hay de la guerra civil. Pero yo quería estar precisamente en Tierra de Nadie, ¿no? Que es un poco lo que hace Chaves Nogales, ¿no? Con A Sangre y Fuego. Yo creo que el lector de A Sangre y Fuego le sorprende que de repente esté hablando de señoritos andaluces y curas matando campesinos y al rato esté hablando de todo el terror rojo en Madrid, ¿no? Es decir, no discrimina, habla de todo, ¿no? Amplía 360 grados. Es un poco, me recuerda también un poco la idea la misma que de Goya, ¿no? Goya cuando hace sus caprichos critica a todos, a ricos, a pobres, a unos, a otros, a un estamento de la sociedad. Y eso es un poco la idea. Yo creo que han pasado de 90 años, tenemos que hablar de la guerra civil sin instrumentalización ideológica, sin ponernos la camiseta de un partido político y vendarnos los ojos, y hay que hablar de todos los muertos. Chaves Nogales era, a mí me gusta, yo tengo las ediciones de Renacimiento, él era liberal de izquierdas, sí, republicano en cierta manera. Entonces, bueno, él tenía como su propia visión también, no es que sea equidistante. Hay mucha gente que dice, no, es que Chaves Nogales es equidistante. No, simplemente tiene su posición y a ti te parece ahora en 2026 equidistante, pero él era liberal, o sea, yo creo que él sí sabía lo que era. Más que equidistante, yo creo, Roberto, la palabra, y lo que he intentado buscar yo, es ser ecuánime. Es decir, es un poco lo que he visto, que es un poco diferente también, pero yo creo que es un poco lo que he buscado también en el libro, lo que mucha gente me ha hecho es el ser ecuánime, ¿no? Que eso es lo que te permite, por ejemplo, pues que haya gente, me pasó hace poco, una pequeña anécdota, alguien, digamos que de izquierdas no era, sino más bien con todo lo contrario y tal, que va a leer el libro y me dice, yo lo leí el libro a cara de perro, y dice, me ha sorprendido y he visto otra cosa y otra visión, digo, eso es lo chulo, ¿no? Que realmente podamos, ya no digo cambiar tu opinión, sino mejorarla o modificarla. Yo es que busco dudas, busco preguntas, a mí las certezas me dan un poco de miedo. Es que, bueno, yo te vuelvo a decir que yo leo a Manuel Chaves Nogales, a mí me gusta, pero claro, es que yo muchas veces gente que, no lo digo por ti, lo digo por otra gente que conozco, pero como que tiene una visión de neutralidad, la historia no es neutra y Chaves Nogales tampoco. Él da su opinión, si tiene que llamar analfabetos a uno se los llama, si tiene que llamar a los otros asesinos también se lo va a decir. Yo creo que precisamente en que haya muchas visiones de algo, ahí está un poco el enriquecimiento. O sea, y tú puedes tener la ideología que tú quieras, pero no sé, a mí me gusta leer a Primo de Rivera y no, ideológicamente no tengo nada que ver y leo a Lerroux también y leo a los comunistas y leo, quiero decir, que haya varios puntos de vista y tú puedes aproximar por esos puntos, yo creo que también es un poco lo atractivo del periodo. Esa es la idea, Roberto. Lo que pasa con Chaves Nogales, por ejemplo, que es un poco como el burrito blanco, ¿no? Es que se acomoda muy bien a cualquier ideología. Es que cualquiera puede hablar de él y decir, está aquí, ¿no? Y lo que hablas yo creo que es interesante, ¿no? Que no tengamos esos sesgos. Es que si tú quieres hablar, aunque sea para criticar a Primo de Rivera y a tú que has leído mucho, además has escrito un libro muy bueno sobre el fascismo español, sobre Falange de las Homs, pues hay que leer a Ramiro Ledesma, ¿no? Hay un ejemplo que pongo en el libro que yo creo que es muy cachondo, que es cuando que pasa con Cristina Morales, cuando escribe su libro, mete una cita de Ramiro Ledesma, no lo referencia, solo se da cuenta una persona mucho tiempo más tarde, es una especie de troleo que ella mete a sus lectores, y lo mejor es que cuando le dan un premio, va a un auditorio lleno de gente, un poco ya dice protopodomitas, y la empiezan a aplaudir cuando meten el discurso de Ramiro Ledesma. Entonces yo creo que ahí se ve un poco ese contraste, sé como muchas veces también muchos pensamientos son
bastante más parecidos de lo que parece, por lo que promulgan, y luego también que tampoco pasa nada porque hay algo de Ramiro Ledesma que te pueda gustar o que pueda interpretar, o algo que digas, pues mira, esto que dice Primo de Rivera puede estar aquí, independientemente de que estés en contra de lo que significaba como imitación de una doctrina como el fascismo, pero que bueno, ellos tampoco la llevaron a cabo de la misma forma que Mussolini en Italia, vamos, simplemente intentaron imitarlo y no les salió, la verdad, porque fue un fracaso. A mí, independientemente de que fracasaran, me parece, Ledesma en este caso, me parece el personaje más interesante del periodo. O sea, fíjate lo que te digo. Totalmente. Y además Ramiro Ledesma dice una cosa que es igual que la de Chávez Nogales, porque él dice lo mismo que podían fusilar los unos que los otros. Eso es un poco la filosofía de Ramiro Ledesma, porque yo creo que el IVA por libre era un punk, o sea, era muy punk. Ramiro era muy punk y yo creo que la gente punk, como Goya que he mencionado antes, Chávez yo creo que no tiene ese punto tan punk, porque como tú has dicho también tiene su ideología, pero esa gente que se abre a todo, que no se casa con nadie, yo creo que son muy interesantes a la hora de intentar interpretar algo que parece como que no podemos hablar desde otra visión que sea de lo que dicen unos, lo que dicen otros y sacar siempre un poco como los muertos para poner una barrera, ¿no?, a la conversación. Yo creo que la conversación tiene que ser abierta. ¿Por qué cierras el libro con Las 13 rosas? Pues mira, lo cierro porque lo abro con la Constitución del Frente Popular, porque es un poco, yo creo, un periodo que mucha gente no conoce, ¿no? Tú conoces bastante bien ese periodo de la Segunda República, pero hay gente que no lo conoce tanto. Yo creo que es importante meterse un poco lo que es en ese clima de pregolpe, en ese clima de violencia, de cómo se posicionan unos y otros. Y luego termino con las 13 rosas porque quería un poco mostrar lo que es esa posguerra tan dura y tan terrible de represión, y meto un poco el tema de las 13 rosas porque yo creo que ejemplifica también otra cosa, no solo que sirva un poco como, digamos, como icono de lo que es la represión, ¿no?, sino también porque ejemplifica muy bien lo que es esa instrumentalización, ¿no? O sea, el convertirlas por un lado en una especie de divinidades casi religiosas y otras en convertirlas casi en terroristas. No fue ni una cosa ni otra. Yo creo que fue unas chicas... Lo hemos visto hace poco. O sea, a mí me gusta que cierres con esto porque es un tema muy polémico. Yo la reivindico mucho, aunque no en el sentido de la izquierda woke de ahora. No. Eran luchadoras, eran niñas, es que eran niñas, que en esa época la gente, es verdad, y lo puedo decir por mi familia mismamente, estaba más polarizada, eran más radicales y era gente que moría por sus ideas, lo cual a mí me parece encomiable, pero cuando, por ejemplo, las disfrazan, y yo vi a Ortega Smith decirlo una vez, de terroristas cuando eran unas niñas, a mí me parece que te puedes aproximar al fenómeno sin tener que retorcer las cosas para un discurso de hoy en día que no vivimos en la misma sociedad, aunque ahora esté de moda, no es la misma sociedad que era de los años 30. Totalmente, y sobre todo en ese momento en el cual estamos hablando de que empieza la represión tan dura. Ellas son ejecutadas realmente por dos cabezahuecas del JUS que asesinan a un político casi local con su chofer y su hija, que es adolescente, y ellas se ven envueltas en esa represión porque matan a 50 y pico personas. Entonces, lo que has dicho tú es muy importante. Yo creo que esas chicas, sobre todo lo que fueron unas jóvenes, pues no lo sé si enrabietadas, yo creo que muy valientes, que intentaron desde dentro, porque ojo, era muy fácil luego marcharse de España y desde fuera decir, hacer, pero ellas desde dentro, sin una vinculación fuerte política anterior, porque eran muy jóvenes, eran unas niñas, deciden luchar contra ese nuevo sistema que les quieren imponer. Entonces yo creo que hay muchos matices en su historia y creo que son totalmente diferentes a los que utilizamos para hablar de ellas. Es decir, esa santificación o ese decir casi que eran como unas terroristas cuando las mujeres yo creo que no sabían ni lo que era una pistola y cuando ven una pistola no sabían ni cómo usarla, ¿no? Pero yo creo que ejemplifica muchas cosas. La resistencia. Me recuerda un poco también ese movimiento que hubo también en la Alemania nazi de esos jóvenes universitarios que de forma también como muy idílica intentaron oponerse al nazismo y que acabaron todos muertos. Sobre este tipo de libros a mí me gustan los que no encajan, porque me aburre mucho, y lo voy a decir yo los ejemplos para que no te linchen a ti, que me linchen a mí, pero yo, por ejemplo, que estoy haciendo el doctorado y lo estoy haciendo un poco de esta época, claro, yo estoy muy harto de, por un lado, que si Pío Moa, que si no sé quién, por el otro, que si Enrique Moradielos, que si Casanova, y claro, es como una persona que se ponga en medio a querer aprender y quiera leer, se vuelve loco, porque es que no entiende ni por qué hay esa polarización, ni esos cruces, ni esas visiones tan sesgadas de las cosas. Entonces, todo lo que no encaja ahí me gusta, porque Chávez Nogales a mí, en teoría, según las etiquetas de la gente, no me debería de gustar.
Pero a mí sí me gusta porque es un testimonio más. Igual que te digo que yo leo a Pérez Solís, por ejemplo, que es un comunista arrepentido que termina siendo falangista. Y claro, a mí no me debería gustar, pero yo leo sus libros y digo, oye, pues es otra visión más. Qué interesante es. Pero es que a día de hoy es muy difícil encontrar libros, incluso editoriales, que publiquen visiones que no sean O A o B. Claro, yo, por ejemplo, en ese sentido, estoy encantadísimo con mi editor, con Gonzalo de Ediciones B de Penguin, porque yo cuando le planteo la idea que tengo, que es la misma que con el libro anterior, con el de la Segunda Guerra Mundial, es decir, yo aquí no voy a hacer ideología o intento no meter adjetivos. Es que, no sé, no me gusta, a mí no me gusta nada como lector que me pastoreen. Y eso ocurre mucho con muchas obras recientes. Te pones a leer un libro y desde la página 10 te están diciendo que tienes que pensar como tienes que ver. No es el personaje, en todo caso, el que tiene que intentar mostrar. Y el lector, la lectora, son los que tienen que decidir hacia dónde van o hacia dónde vienen. Que este libro no encaje me parece que es lo más bonito que se puede decir, porque es lo que está buscando siempre. Ese ha sido mi objetivo, que sea un libro que no encaje, que sea un libro que haya mucha gente que diga, como decía una persona, no he tenido ningún problema. De hecho, yo creo que he tenido conversaciones muy interesantes. Ha habido gente que lo ha leído y me ha dicho, pues hay ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo, me han comentado cosas. Pero es que es imposible estar de acuerdo con todo. Claro, es que es imposible. Sí que hubo una persona que me señaló con el dedo en una presentación y me dijo, tenéis que tener mucho cuidado cuando habláis de la guerra civil. Digo, hombre, hay que tener cuidado siempre, ¿no? Con todo lo que se escribe, pero yo pienso que, por ejemplo, y en este caso era una persona que, claro, él estaba muy descolocado viendo que yo me salía del discurso, que lo mismo le estaba hablando de los asesinatos terribles de Paracuellos y luego le estaba hablando de los bombardeos sanguinarios que se produjeron en Barcelona, como el de San Felipe Neri, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que no lo entiende, se queda descolocada, ¿no? Es como que tú vas a hablar de unos muertos y solo puedes hablar de unos. Hay que hablar de todo. Es que la fosa común de Paracuellos todavía no está sumada. O sea, esos muertos todavía no se sabe realmente quiénes son. Y yo creo que no es una cuestión de igualar muertos, una cuestión de decir, se mataron tantos y a partir de ahí cómo crear. Es una cosa que se hace mucho con la comparación, ¿no? Lo hacemos mucho, ¿no? ¿Este señor ha robado? Pues es que este otro robó más, ¿no? Pero estamos hablando de este señor que ha robado, ¿no? No vamos a desviarnos de la conversación. Es muy difícil hablarlo. Yo, por ejemplo, con Paracuellos, que me lo dicen mucho, ¿y vosotros qué en Paracuellos? Y yo, bueno, yo no estaba en Paracuellos. En segundo lugar, a mí lo que me molesta ya no es lo que tú puedas apoyar o no, porque cada uno tiene sus filias y sus fobias, pero que nieguen la realidad. Es decir, Paracuellos existió. O sea, es innegable. O Guernica, pues sí, las cifras que dieron los soviéticos no son reales, fueron mucha menos gente, pero matar a centenares de personas a mí no me parece correcto. Chicharrar a gente. No, es que las cifras de los republicanos son exageradas. Bueno, sí, puede ser, podemos estudiarlo, pero ¿hubo matanza en Badajoz o no hubo matanza en Badajoz? Totalmente. Ya, pero es que hay gente que no está dispuesta a asumirlo. No es que han dado cifras exageradas. Claro, porque las cifras que daban los franquistas de Krasnivor no eran exageradas. Es que yo es una cosa que a mí me rompe la cabeza. Vale, correcto. Vamos a ir a los hechos para ver cuál es la realidad, pero negar una cosa que es tan evidente. Claro, es que si negamos Paracuellos estamos negando, por ejemplo, un personaje tan fascinante como Melchor Rodríguez, como el Ángel Rojo, ¿no? Que precisamente lo que hace es acabar con eso, ¿no? Y los agentes soviéticos tomaron Madrid y hicieron unas represiones terribles, pero es que ni siquiera les encajaban a muchos de los republicanos. Es que también tenemos una visión muy homogénea, yo creo que ese es el problema, y es que, por ejemplo, la Segunda República estaba muy fracturada. Pero es que también había una atomización terrible en el bando nacional. ¿Cuál es la diferencia? Porque Franco es un tío muy listo en ese sentido y es muy audaz muchas veces durante... Por eso llega donde llega, cuando nadie lo esperaba. Y dio un golpe de Estado. De hecho, tú hablas de Dilla en tu libro. Da un golpe de Estado, muere gente y hay gente que se tiene que ir del país como Falconde. Es decir, ellos también tenían sus... Y no todos los conservadores que apoyaron a Franco, que luego muchos se arrepintieron, no veían bien lo que hacía la Legión Cóndor o lo que hacían los italianos. O los regulares violando a españolas. Claro, eso no lo veían bien. Totalmente. Y luego es que, por ejemplo, es que Franco se da cuenta, por ejemplo, que tiene ahí a los alfonsinos, a los carlistas, a Falange. Se carga a Falange, monta una guerra civil dentro de Falange y condena a muerte a Edilla. Estamos hablando, y lo que hace es quedarse con todo eso para unificarlo. Los republicanos pues no hacen esa fragmentación y eso es lo que hace pues que se provocan situaciones como la que estamos hablando. Entonces, yo creo que has dicho una cosa muy interesante, Roberto. Porque alguien haya exagerado los muertos en Guernica, no son menos muertos. O sea, porque, por ejemplo, en los bombardeos de Córdoba, que Córdoba era bando nacional, en uno de ellos muriesen 40 y pico y en otro 30 personas, no son menos muertos.
Es que el cuadro de Guernica se podía haber llamado bombardeo se podía haber llamado Cabra, se podía haber llamado Barcelona, se podía haber llamado Almería, podía haber tenido muchos nombres, tanto de un bando como de otro. Ahora mismo acaban de sacar un libro en el cual pues recuperan a 200 y pico personas que murieron en Baleares por los bombardeos también de aviones soviéticos, ¿no? Es decir, son menos esos civiles que otros, porque estamos hablando, ojo, que el gran problema de la Guerra Civil Española es algo que se anticipa y que va a pasar en la Segunda Guerra Mundial, que es el ataque a la población, el ataque indiscriminado a la población civil. Guernica, como os he contado, achicharrar a personas y luego decir que es un objetivo militar. Eso lo pone en práctica la Luftwaffe pensando en lo que va a hacer luego y que luego también lo van a replicar los aliados. Es decir, avanza un poco. Pues mira, mira los bombardeos de Duero. Yo obviamente en ese conflicto sé dónde hubiera estado, pero bombardear ahí a la población civil, pues yo lo veo. O Tokio. Yo hablo de Tokio, es uno de los episodios que más llamó la atención a la gente en el libro de la Segunda Guerra Mundial, es el bombardeo de Tokio. 100.000 personas quemadas vivas. Ojo, por un tío loco que era una especie de, como el comandante este de Apocalipsis Now, que decía a sus soldados que no, ¿qué es eso de volar alto? No, volad bajo y si os matan, pero hay que tirar bien las bombas. No, y como las bombas nucleares, igual. O sea, totalmente. Entonces, no podemos callar una cosa y silenciar la otra, tenemos que abrirlo. Y yo creo que es que han pasado 90 años, insisto. Debemos tener intentar que esto no nos salpique tanto nuestro día a día. Pero ¿qué ocurre? Que seguimos utilizando la retórica, los adjetivos, y todavía te encuentras que en ciertos programas o ciertas discusiones se habla de comunistas contra fascistas. Y dices, ojo, qué poco sabes de historia, porque los comunistas no estaban en el gobierno y los fascistas eran 5.000. Incluso cuando lo extrapolan ahora es como, no hay ninguno. Claro, es que a ver, si vemos, por ejemplo, el partido de Azaña, a día de hoy, sería el PP. O sea, sería el PP más o menos. Un poco... Pues, Ciudadanos, yo creo. Un ciudadano. Un ciudadano, sí, mira, me ha gustado la elección. Pues una especie de ciudadanos, o sea, un partido de centro totalmente. Y en ese gobierno del Frente Popular es que no hubo ni ministros socialistas ni ministros comunistas, que es otra de las cosas que también se entiende. Entonces, ¿cómo van a estar los comunistas contra los fascistas? Y ahí encima hay una tercera pata en todo eso, que es cómo se elimina del discurso el anarcosindicalismo, que es tan importante, ¿no? Y al reducir, ¿no?, las cosas, ¿no? 2 millones de personas que decidieron que no querían estar con la República, ¿no? Un tema muy importante. Y el papel de la federación que monta el PSOE en el campo, que sé que se come un poco a los anarquistas, eso no está muy... Sí está estudiado, pero a nivel público la gente ni lo conoce. Ni nada, igual que no conoce lo que fueron las JUS y lo que pasa, por ejemplo, con el asesinato del alférez Anastasio de los Reyes, que es una de las situaciones, pues 14 de abril matan a un alférez y no está claro quién está, pero lo que sí que está claro es que las JUS, las Juventudes Socialistas, están armadas, igual que lo está la FAI, igual que lo está Falange, es que hay mucha gente armada, hay demasiada gente igual armada. Está el Partido Nacionalista Español, había muchos grupos que eran muy violentos. Muchos grupos muy violentos, están los requetés, ¿no? Que al final, últimamente, los estudios últimos dicen que, por ejemplo, que al teniente Castillo, que habrían sido seguramente unos requetés los que pudieron haber matado, unos carlistas, ¿no? Es decir, hay un tipo de violencia. ¿Cuál? Que los carlistas tenían mucha fuerza. La gente se imagina a los carlistas como ahora, pero no es así. Claro, es que también es un poco... yo con el carlismo es una cosa que... Yo suelo dar charlas de historia de vez en cuando por aquí, en la región donde vivo ahora, en la zona de Granada, y es una cosa que me resulta muy curiosa, es que cuando hablo de carlismo, todo el mundo mudo, al final nadie sabe qué es el carlismo, y es uno de los acontecimientos más importantes en el siglo XIX y también, como bien comentas, en la guerra civil y luego durante la guerra civil, incluso llegan a tener también su influencia posterior, ¿no? Es que Navarra la toman ellos, básicamente, para el bando nacional. Y suben para Bilbao, allá también el PNV ha hecho su pacto de Santoña y ha vendido a los republicanos, ha pactado a espaldas de todos, pero sí, es cierto, su papel y luego va a ser también un papel importante en la batalla del Ebro, incluso cómo suben allí, cómo hacen esa fractura llegando hasta Castellón, ¿no? Para luego el avance hacia Cataluña y dividir Cataluña y Levante en dos, ¿no? Levante republicanos. Son militares, vamos, tremendos. De hecho, mucha gente afirma, a nivel de gente que estudia la época, que si, por ejemplo, los acuerdos que no llegaron entre Falange y Comunión Tradicionalista, si hubieran ido a buen puerto, lo mismo no hubiera sido tan fácil dar ese golpe de Estado que dio Franco.
Claro, es que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que parece como que... Es que también interpretamos de forma sencilla. O sea, el problema aquí, yo creo que, Roberto, es un problema que tú lo verás, tú eres historiador, y ocurre con todo. Es decir, la falta de profundidad, la falta de un estudio amplio, el intentar simplificarlo todo, ¿no? Lo que he dicho antes, comunista contra fascista. Pues no, no es así. Y con esto pasa lo mismo. Nos falta un poco un estudio amplio de cómo fue ese mola urdidor de un golpe, cómo habla con todos, pero también los otros hablan por detrás. Ojo, porque los alfonsinos quieren una cosa, los carlistas quieren otra, y lo que has comentado también ahí, pues Valconde quiere otra cosa diferente. Y entre ellos se pueden haber puesto de acuerdo y haber organizado algo al margen del golpe. Pero es que incluso los propios golpistas, y esto es importante porque los golpistas, esto es una cosa que procuro siempre hacer mucha insistencia en las presentaciones porque la gente creo que no lo tiene clara. Solo hay un 18-19% de militares golpistas, porque si hubiese habido un 90%, no habría habido guerra civil, habría triunfado, ¿vale? Entonces, esa propia división hace que Franco, una semana antes del golpe, le diga a Cáceres Quiroga, oye, que te van a montar un golpe de Estado. Ahí se podría ver una solución diferente si le tienen en cuenta a Franco y le ponen al frente para intentar llevar a otra cosa, le ponen en el ejército, se busca una solución política. Bueno, habría habido muchas soluciones que no hubiesen sido el golpe de Estado. Yo creo que luego la gente se reajustó. El hermano de Franco terminó apoyando a Franco, pero él había sido republicano siempre. Queipo de Llano, que luego pasó como un infame a la historia por la retransmisión esa de la violación de las mujeres, era republicano y de hecho es que participó en intentonas. Sí, sí. Bueno, yo creo que, yo lo digo un poco así, digo, Queipo de Llano conspiró hasta contra sí mismo. O sea, es que conspiró contra Primo de Rivera en la dictadura, conspiró contra todos. Y él y Ramón Franco, lo cuento en el libro, tienen un plan que al final no se lleva a cabo. He leído diferentes cosas, que era un plan que era bombardear el Palacio Real, cargarse a Alfonso XIII. Se supone, no está muy confirmado, pero sí que dicen que Ramón Franco llegó a montarse en el avión, pero que vio demasiados niños en los alrededores. Sí, eso lo he leído también. Sí, estaba a punto, sí, sí. No sé si pero bueno, sí que es cierto que Ramón Franco, Queipo de Llano era un republicano total, que luego pasa a ser el más sádico, él ordena también la desbandada, les amenaza a todos. Bueno, de hecho, esa desbandada de 100.000 personas es motivada mucho por esos discursos terribles de Queipo de Llano. Queipo de Llano manda matar a Campins, a un militar que decide no someterse a la sublevación y no declarar el estado de guerra. También muchos de los militares que apoyaron a Franco también es porque les tocó, es decir, por ejemplo, los que estaban en África, pues los que se sublevaron un poco los mataron rápido y al resto les obligaron a moverse. Esto también es así. Sí, eso mismo, es que hubo muchos casos, que por ejemplo cuando hablan tal, pues que hubo muchos militares que murieron en Pita, Núñez de Prado va a Zaragoza andando para Cabanillas y al final acaba muerto, Batet también se lo cargan, o sea, es decir, y luego la propia Guardia Civil, ¿no? Que es la Guardia de Asalto también, la Guardia Civil más o menos es 50-50, se cree más o menos la mitad, los que apoyaron y los que no, pero es que fue tal cabreo que tenía Franco con la Guardia Civil que pensó en disolverla después de la guerra civil, porque no habían tenido ese apoyo tan claro, ¿no? Aunque, bueno, es también otro de los mitos es como otra de las cosas que ves, lo que hablamos de la falta de profundidad, ¿no? La insistencia de la gente en decir que Franco da un golpe de Estado. O sea, Franco se suma a los golpes de Estado. Intenta darlo, pero no le sale muy bien. Claro, y Franco se suma luego. Franco no está ni en la Junta de Burgos. O sea, hasta que se hace en Generalísimo en octubre, Franco tiene un papel residual. Lo que pasa que, bueno, él de repente en agosto de ese año, pues tiene una idea que es tremenda, que es, a través de un empresario alemán, convencer a Hitler de que ponga en marcha la mayor operación aerotransportada de la historia. La primera vez que entre dos continentes van a pasar tropas y armamento. Y claro, eso provoca pues, que el ejército africano, que es el ejército bueno, el ejército de los que han combatido, que tiene una experiencia, pues llega a la península y a partir de ahí, claro, ya estamos hablando de otra cosa. Ya no es un golpe fracasado. Ahí empieza una guerra. Claro, empieza la guerra y ya no solo eso, también que Italia y Mussolini apoyan a Franco y tanto Hitler como Mussolini dicen a partir de ahora todo va a pasar por Franco. Entonces, pues son muchas circunstancias. Entonces, esas generalizaciones, pues bueno, es que hay que explicarse. Pero es que explicar las cosas cuesta tiempo. Lleva tiempo y lleva lecturas, como has dicho antes. Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que es un placer. Os dejo el libro en la descripción y ya nos veremos por Zenda, supongo.
Por supuesto, seguimos ahí hablando del libro. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ti.